Nadie se ha opuesto a que se investigue el crimen de Álvaro Gómez Hurtado. Han utilizado la Fiscalía y el poder para desviar la investigación. Y efectivamente desde la Fiscalía de Francisco Barbosa se empieza a emprender todos estos perfilamientos que descubre Ramiro Bejarano, que denuncia en su columna de esta semana la columnista del Espectador Cecilia Orozco y que documenta el medio Cuestión Pública, publicando todas estas matrices y macroproyectos de los que nos estaba hablando nuestro compañero Julián. Es así, ¿no? Es así, Julián. Estas son las matrices que empiezan a investigar, a perfilar a Ramiro Bejarano, ¿correcto? Sí, señor. Además de pues esa orden expresa que le dio Iván Duque, Ramiro Bejarano también detalla que esta investigación fue desde octubre del 2020 hasta agosto de 2022. Y recordemos que en agosto de 2022 pues hay un cambio en el mandato presidencial, asume el presidente Gustavo Petro y pues como dirían las malas lenguas, mágicamente esta investigación que nunca se le informó a Ramiro Bejarano, que nunca tuvo una resolución judicial, que nunca tuvo un auto o alguna firma, pues se detiene por arte de magia y él bajo pues fuentes, ya como columnista y como pues opinador en El Espectador, él pues detalla cómo se da cuenta de este seguimiento ilegal y pues lo hace de conocimiento a la opinión pública y aparecen pues el reporte Coronel, la columna también de Cecilia Orozco y demás personajes de la opinión pública pues que argumentan esta persecución contra Bejarano que netamente pues corresponde a tendencias políticas o a órdenes de un sector político al que representaba Francisco Barbosa y que también hay que decirlo, representa la hoy fiscal Marta Mancera. Entonces, pues también bajo tu experiencia, yo te quería preguntar un poco, tú que has visto también esas matrices que publica el medio Cuestión Pública, ¿a qué se te parecen? ¿A cuál evento del pasado o a qué forma de recolectar información de manera ilegal y bajo seguimientos se te parece que haya tenido historia en Colombia? Y obviamente, pues ya todos nos podemos hacer más o menos una idea de qué periodo estamos hablando. Bueno, efectivamente, simplemente que la Fiscalía durante Francisco Barbosa se utilizó como un instrumento de persecución política, tal y como lo había desarrollado el DAS durante el gobierno de Álvaro Uribe. Tiene el mismo mecanismo, las mismas formas de proceder y los mismos beneficiarios. De hecho, es que hay algo sumamente grave, y es que cuando se posesiona a Barbosa y compran esta hipótesis montada de Álvaro Uribe y el abogado Diego Cadena para afectar a Ramiro Bejarano, es que la Fiscalía ya estaba lista para capturar, ordenar la captura y declarar que los asesinos de Álvaro Gómez habían sido Horacio Serpa, Ernesto Samper y Ramiro Bejarano. Y de acuerdo a lo que nosotros habíamos logrado establecer con Gonzalo Guillén en esa época, es que la Fiscalía tenía la orden de captura contra Ramiro Bejarano. Es por eso que nosotros le hemos preguntado a Ramiro Bejarano si es que él considera que detrás de este montaje, más allá de la Fiscalía de Francisco Barbosa, está el expresidente Álvaro Uribe, dado que él ha sido uno de sus grandes críticos, pero sobre todo él fue el que hizo posible que Francisco Barbosa fuera fiscal general. Veamos. Dale. Si Álvaro Uribe Vélez está involucrado o no en esta conjura, en este complot, yo no lo puedo afirmar porque esa es una labor que le corresponde a los jueces. A diferencia de ellos, yo creo en la justicia honorable y recta. De manera que yo le dejo esa declaratoria a los jueces de Colombia que van a tener que establecerlo. Y si no lo establecen ellos, lo van a tener que establecer jurados internacionales. Pero sí me parece que es muy importante que la gente sepa que todo este asunto se agravó y se volvió peligroso a partir de que Álvaro Uribe Vélez, que nunca durante su gobierno le preocupó averiguar quién había matado a Álvaro Gómez Hurtado, ya siendo expresidente y teniendo a su hermano a puertas de una condena por genocida, se apareció un buen día en las escalinatas de la Fiscalía General de la Nación con el abogado Diego Cadena, que dice que para entregarle al fiscal Néstor Humberto Martínez unas pruebas de unos delincuentes prisioneros en los Estados Unidos que le habían informado a través del señor Andrés Felipe Arias
que el crimen en el que está involucrado su hermano era un montaje y que además tenían pruebas del asesinato del señor Álvaro Gómez Hurtado. Y a partir de allí empezaron a sucederse una cantidad de situaciones supremamente sospechosas. A todo esto también apareció un buen día el socio político del doctor Álvaro Uribe, el exgobernador del Valle, Angelino Garzón, promoviendo las investigaciones para dar con los delincuentes que mataron a Álvaro Gómez Hurtado. Nadie se ha opuesto a que se investigue el crimen de Álvaro Gómez Hurtado, menos nosotros, los que hicimos parte del gobierno de Ernesto Samper. Lo que ha sucedido es lo contrario. Han utilizado la Fiscalía y el poder para desviar la investigación, porque no quieren que sean judicializados aquellos que tienen untadas las manos de sangre. De manera que si el doctor Uribe está metido en esto, los jueces lo dirán. Yo simplemente le doy a la opinión pública unos elementos para que juzgue y pueda tener una mejor información sobre este suceso. Julián. Pues hay que decir, Julián, que la Fiscalía General no está investigando el montaje que surgió por las manos de Diego Cadena y Álvaro Uribe para desviar la investigación de Álvaro Gómez Hurtado. Si bien se investiga al expresidente Álvaro Uribe y se investiga a Diego Cadena, como tal no se está investigando el montaje judicial que se estaba elaborando desde 2017 en contra de Ramiro Bejarano por la propia Fiscalía para vincularlo falsamente en la desviación de este asesinato. ¿Qué ibas a decir? Sí, también aquí hay que hacer una precisión, y es que Ramiro Bejarano también fue director, bueno, es exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad, el extinto DAS, y pues también no se metieron con cualquiera, ¿no? Una persona que realmente sabía cómo, pues, son estos mecanismos de investigación, sobre todo de inteligencia, y en la cual pues nos da unos nombres que pues, como yo lo llamo, en este capítulo donde la realidad supera la ficción, pues deja mucho que decir sobre esta historia. Hablamos de Andrés Felipe Arias, Angelino Garzón, Diego Cadena, Álvaro Uribe, diferentes personajes que pues a la luz pública tienen un reconocimiento muy grande y que pues tenían un poder netamente palpable en este procedimiento y en esta capacidad que tenía la Fiscalía para armar este montaje. Es que lo que Uribe le dijo a la Corte y le ha dicho a los medios y la versión de él es que cuando Andrés Felipe Arias estuvo capturado en Estados Unidos, él estaba en los mismos patios, en las mismas cárceles donde estaban recluidos estos 3 narcotraficantes que supuestamente tenían la verdad de Álvaro Gómez. Entonces Uribe lo que le dice a la Corte es que por medio de Abelardo de las Priella y de Andrés Felipe Arias es que él se enteró de la presunta participación de estos 3 narcotraficantes y conocimiento de estos 3 narcotraficantes en este magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado. Pero lo más grave de todo esto es que el 2 de noviembre del año 2020 la Fiscalía ya tenía lista la orden de captura contra Ramiro Bejarano, sustentado en el montaje de Álvaro Uribe del que estamos hablando hoy en este programa. Pero el 3 de octubre de ese año, es decir, 29 días, 30 días antes de esta declaratoria, de esta conmemoración de este asesinato de Álvaro Gómez, la recientemente fallecida senadora liberal Piedad Córdoba reveló que las FARC estaban detrás del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, lo cual derrumbaba más de 25 años de línea investigativa de la justicia que veía que militares, miembros del Estado estaban detrás de este magnicidio y que realmente fueron las FARC quienes ejecutaron este montaje. Veamos qué dijo en ese entonces la ex senadora Piedad Córdoba. Yo lo que sé sobre Álvaro Gómez Hurtado no lo voy a volver un tema de farándula ni mediático, lo voy a decir en la Comisión de la Verdad, porque creo que el país necesita saberlo. Y efectivamente, las FARC, posterior a esta revelación de Piedad Córdoba, las FARC aceptaron ser las autoras intelectuales de este asesinato. Veamos en ese momento
en ese entonces qué fue lo que dijeron los medios de comunicación y cómo salió la carta de Timochenko dirigida a uno de los entonces líderes de la negociación de la paz en Colombia, el canciller de hoy, Álvaro Leiva, en la cual aceptaban ser las autores intelectuales de este magnicidio. Veamos. Por dolorosa y terrible que sea, efectivamente, fuimos las FARC-EP las únicas responsables del execrable hecho de haber privado de su vida al doctor Álvaro Gómez Hurtado, dice Rodrigo Londoño en la carta a Álvaro Leiva. Pues como ustedes pueden ver, en el año 2007 empieza Diego Cadena y Álvaro Uribe a estructurar este montaje con el objetivo de crear pruebas falsas para ayudar en el proceso a Santiago Uribe Vélez. Desarrollan todo este montaje, la Fiscalía de Barbosa empieza a hacer los seguimientos, compra esta hipótesis, pero son las FARC y Piedad Córdoba las que derrumban este montaje. ¿Es correcto, Julián? Sí, señor. Sí, señor. Inclusive hay un documento directamente en la página de la JEP que data del 25 de septiembre de 2020, cuando el exsecretariado de las extintas FARC le hace de conocimiento público a esta jurisdicción en especial que ellos van a aportar su versión sobre los asesinatos, entre otros, de Álvaro Gómez Hurtado y Hernando Pizarro León Gómez, y de los cuales posteriormente ellos se hicieron responsables, lo que, como tú decías, les arruinó pues esa jugadita de celebrar el aniversario o conmemorar el aniversario del homicidio contra Álvaro Gómez Hurtado, pues asumiendo ellos la responsabilidad de este asesinato que ya había dicho la senadora Piedad Córdoba. El caso es que de una investigación de la Nueva Prensa, cuando yo estaba en ese medio de comunicación y que publiqué en un artículo con Gonzalo Guillén, nosotros exhibimos un video del 21 de noviembre de 2007, cuando el jefe de Estado era Álvaro Uribe, en el que él mismo señala que él tiene conocimiento que son las FARC las que están detrás del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado y que no es como posteriormente él vino fabricando 10 años después un montaje desde 2017 para decir que era Ernesto Samper, Horacio Serpa y Ramiro Bejarano quienes estarían vinculados en este magnicidio. Veamos, por favor. Si Colombia acepta la elección popular de alcaldes y gobernadores, la guerrilla se desmoviliza. Nos engañó. Después de más de un siglo de debate, que no es del caso hoy entrar a hacer referencias a ese bello proceso histórico, tan difícil, que no se logró ni con la Convención de Río Negro, la más federalista y libertaria de la historia de la República, ni con el manifiesto ideológico del liberalismo en Ibagué en 1923, encabezado por el general Herrera, que requirió el acto legislativo propuesto por el entonces senador Álvaro Gómez Hurtado en el gobierno del presidente Betancourt para incorporar la elección popular de alcalde. Álvaro Gómez Hurtado, también víctima de esos terroristas. Bueno, pues ahí lo están oyendo ustedes que siendo presidente, Uribe le adjudicaba a las FARC este magnicidio, como efectivamente lo han reconocido las FARC, pero como expresidente utiliza a narcotraficantes, contactos suyos, para desviar el crimen de Álvaro Gómez, ensuciar a sus opositores y de paso ayudar en el proceso a su hermano Santiago Uribe Vélez, que ya está a puertas de conocerse la sentencia o condenatoria o absolutoria en su contra. Sí, vamos para 3 años que no sabemos la condena, algo que también es reprochable, pues que seguimos a la espera de esa condena contra Andrés Felipe Arias, pero también cabe resaltar que hay 2 procesos aquí en paralelo que nosotros le hemos puesto a la audiencia pues en pleno conocimiento, y es pues uno por el lado es las hipótesis que manejaba la fiscalía frente al asesinato y pues obviamente el seguimiento ilegal a Ramiro Bejarano, pero también se habla de una rencilla que tendría el presidente Álvaro Uribe contra Ramiro Bejarano por hacer parte de la defensa de Iván Cepeda en el proceso por malversación de testigos, por fraude procesal, y este proceso que también lleva varios años por estos testigos que también eran narcos, que en un principio, como Tuso Sierra, como Juan Guillermo Monsalve, habían dicho que
Iván Cepeda los había visitado en diferentes cárceles para testificar en contra de Álvaro Uribe Vélez, y que se usa este mismo mecanismo para pues vincular a Ramiro Bejarano en el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, algo que pues deja mucho que decir de cómo se utilizan determinados entes como la Fiscalía, el máximo ente investigativo en Colombia, para hacer persecución política o inclusive pues para manchar el nombre de algunas personas que pues se han dedicado a otros oficios o simplemente han ido en contravía de personajes como Álvaro Uribe Vélez y pues sus administraciones y ese lavado de cara que pretenden darle mediante narcos, mediante delincuentes ya procesados, en casos como el de su hermano Santiago Uribe y en el caso del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.